¿Ahora? ¿Sí? ¿Se escucha mi latido? Antes de operarme me hicieron unos estudios, ¿no? Y me llevan a un sitio y me dicen, bueno, acuéstese aquí en la camilla, y me empiezan a poner cables por todos lados. Claro, me iban a hacer un electro. Le digo, esto no tendrá 220, ¿no? No, usted tranquilo, de momento no estamos dando... Claro, empezaron a poner tantos cables que yo digo, a ver, cuidado, a ver dónde van enchufados los cables estos. Muy bien, hermanos, Dios los bendiga, gozoso de estar compartiendo con los hermanos el mensaje esta tarde. Vamos a abrir nuestras Biblias en 2 Corintios, capítulo 9. Tenemos aquí un mensaje que el Señor me dio para que compartiéramos después de estar estudiando en la escuela dominical estas semanas, estos pasajes de 2 Corintios 8 y 9. Y en 2 Corintios, capítulo 9, versículo 15, dice la palabra de Dios: gracias a Dios por su don inefable. Gracias a Dios por su don inefable. Vamos a orar. Amado Padre que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, por tu amor, tu misericordia, y gracias, Señor, por ese don inefable, Señor, que nos das. Y te pedimos ahora, Señor, que en nuestras mentes, en nuestros corazones, Señor, veamos la maravilla, Señor, que tú haces en tu amor, en tu gracia, en tu voluntad, Señor, para con nosotros los hombres, Señor. No siendo merecedores de nada, sin embargo, Señor, tú descendiste de los cielos, llegaste a ser como hombre, Señor, para luego entregar tu vida y dar el rescate por toda esta humanidad, Señor. Y por eso, Señor, es algo que no podemos entender como hombres, no podemos explicar con palabras humanas, Señor, pero en tu amor, en tu gracia, en tu bondad, Señor, tú así lo has establecido, y por eso, Señor, gracias a Dios por este don inefable. Te pedimos, Señor, ahora que nos bendigas, que nuestras mentes, nuestros corazones, Señor, entendamos, Señor, el propósito de esta tu palabra, Señor, y la guardemos en nuestros corazones y la pongamos en práctica, la pongamos en obra, Señor, para tu gloria y para tu honra. No es para la gloria de los hombres, Señor, sino toda la gloria sea para ti, por ese don inefable que nos das a cada uno. Te pedimos, Señor, que nos bendigas, te lo pedimos en el nombre precioso de tu Hijo amado Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Muy bien, hermanos, el apóstol Pablo termina el capítulo 9 con esta frase: gracias a Dios por su don inefable. Entonces, digo, inefable, vamos a buscar un poquito, ¿no?, por ese don inefable. En el original griego, inefable sería inexplicable, ¿no? Este regalo de Dios que es inexplicable, ¿no? Dice en el original griego. Cuando se traduce la palabra de Dios, se traduce al latín, ¿no? Y nuestros hermanos Reina y Valera, ¿no?, cuando ellos traducen la Biblia, llevan esta palabra inefable, que sería lo mismo, ¿no? Pero es como que le da una cierta grandeza, ¿no?, a la palabra, ¿no?, a ese don inefable. Y ese don inefable, que la traducción literal sería aquello que no somos capaces de decir, ¿no? Inefable es todo eso, aquello que no somos capaces de decir, ¿no? ¿Cómo puedo explicar yo el don de Dios como ser humano? Recordemos que uno de los mensajes de Juan, que estamos viendo Apocalipsis, ¿no?, cuando él sube al cielo, él escuchó las voces de unos ángeles, ¿no? ¿Y le entendió Juan a esos ángeles cuando hablaban?
¿no? Porque hablaban, dice, los ángeles entre ellos, será la conversación en los cielos, que eran palabras inefables, que no alcanzamos a comprender nosotros, los humanos aquí en la tierra. No vamos a comprender cómo nuestro hermano pastor va a saber de música en los cielos, ¿no? Eso es inexplicable, ¿no? Pero va a suceder eso, ¿no? ¿Lo podemos entender ahora en la tierra? Pero fuera de broma, hermanos, ese es el don inefable. No hay explicación humana que nosotros podamos llegar a decir o a comprender, porque es un don que viene de lo alto. Es un don que viene de Dios para los hombres y para esta humanidad. Y es lo que quería compartir con ustedes, esto que no se puede expresar con palabras, ¿no? Que es indescriptible o extraordinario, ¿no? Cuántas cosas que encierra la palabra inefable, ¿no? Es este regalo que Dios nos dio en este contexto de dar generoso y voluntariamente, ¿no? Porque eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo en estos capítulos 8 y 9, ¿no? Este contexto de dar porque el Señor nos ha dado algo que es inexplicable, algo que es que no somos capaces de decir con palabras lo que es este don de Dios, cómo no debemos de dar. ¿Y por qué debemos de dar? ¿No? En este contexto de dar. ¿Por qué debemos de dar? Porque este don inefable es Cristo que transforma nuestras vidas. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. ¿Cómo voy a yo explicar que las cosas viejas pasaron y ahora son todas hechas nuevas? ¿Cómo voy a explicar que Dios transformó mi vida? ¿Cómo podemos explicar que Dios transformó la vida de una persona que fervientemente él perseguía a la iglesia? No, porque él estaba súper convencido de lo que estaba haciendo estaba bien, ¿no? Y sin embargo el Señor cambia radicalmente esa postura. Y de ser Saulo, el perseguidor de la iglesia, pasó a ser Pablo, ¿no? El perseguido. ¿No? Porque llegó un momento que lo sacan, lo tenemos en Hechos capítulo 14, ¿no? Cuando él está predicando en esa ciudad, y lo apedrean, ¿no? Y lo dan por muerto, como que lo sacaron a rastra de la ciudad y lo dejaron ahí, lo dieron por muerto. Y en ese contexto de dar, el Señor nos dice que es ese don inefable, es Cristo quien transforma las vidas. Es Cristo quien hace sagrado al hombre. Judas 24, nos dice el Señor en Judas, vamos a Judas 24, que es un texto muy, muy bonito, antes de Apocalipsis. Tenemos el libro de Judas, el hermano del Señor, y dice Judas 24, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. El Señor mismo es ese Dios, ese ser maravilloso que es nuestro Señor Jesucristo, que transformó nuestras vidas. Él nos dice que también nos hace sagrados porque nos guarda sin mancha, sin caída, y sin mancha delante del Señor. Entonces, ¿cómo podemos explicar esto? Ahora, soy sagrado para el Señor. El Señor no vino a buscar hombres buenos, ¿no? En su pensamiento de ser buenos.
¿No? Recordamos esa oración del fariseo y el publicano, ¿no? Yo que soy bueno, ¿no? Yo que soy... ¿no? Y el publicano que decía... Sé propicio de mí, pecador, ¿no? Y es difícil, hermanos, para este pensamiento que hay en la humanidad hoy en día, hallar una persona que diga que él es malo, ¿no? Si hasta los mismos criminales en las cárceles, hasta que se arrepienten, ¿no? Porque hay algunos que sí que se han arrepentido, pero otros dicen, no, si yo no hice nada. Yo no lo quise matar a ese niño de 9 años. Decía eso el criminal. No hay arrepentimiento. Yo no lo quise hacer. ¿Y entonces? Pero aún así, y es algo inexplicable, el Señor nos ama. El Señor ama a la humanidad. No solamente ama a José Agostinelli porque él toda su vida fue una persona buena, ¿no? Un buen hijo, fue una persona que iba al instituto, daba clases de catecismo en una iglesia, no era un vándalo, no era... Claro, entonces, ¿cómo el Señor no me va a amar a mí, no? Y el apóstol Pablo estaba en esa postura también, ¿no? Cuando era Saulo, ¿no? Y el fariseo, no, si yo soy bueno, yo ofrendo, ¿no? El joven rico, si cumplo con todos los mandamientos, cumplo con toda la ley, bueno, pues entrega todo, le dijo el Señor. Aún cumpliendo con toda la ley, entrega todo, toma tu cruz y sígueme. Y vemos la reacción del joven rico. Vemos otro cambio interesante, ¿no? Cómo el Señor cambia la vida de Zaqueo, ¿no? ¿Recuerdan a Zaqueo? El del sicómoro, ¿no? Subido a aquel árbol. Y Zaqueo había saqueado con sus impuestos porque él cobraba de más, ¿no? Para obtener sus ganancias, ¿no? Zaqueo podría trabajar para cualquier banco de España hoy en día, ¿no? Porque no solo obtiene sus beneficios, ¿no? Sino que quieren más todavía. Y eso era Zaqueo. Cuando el Señor tocó su corazón, ¿qué dijo Zaqueo? Voy a devolver todo a los que les quité, pelo a pelo, ¿no? Así dijo Zaqueo. No, 4 veces. Hasta 4 veces. Sí. 4 veces más de lo que había sacado. O sea que Zaqueo, hermanos, yo no sé bien las cuentas de Zaqueo, pero creo que Zaqueo quedó en bancarrota, porque devolvió todo. Lo que había obtenido ilegalmente y lo que había obtenido legalmente. Porque él había encontrado algo mejor. Encontró en Jesucristo la salvación. ¿Cómo no voy a dar todo? Entonces, es ese don inefable que es Cristo que hace sagrado al hombre y lo hace un ser especial para Dios. Él nos da vida plena. Nos dijo en Juan 10:10, dice, yo he venido para que tengáis vida y para que la tengáis en abundancia. Nos da un propósito a nuestras vidas. Efesios 3:11, un propósito eterno
en Cristo Jesús. Hermanos, tenemos un propósito en nuestras vidas. Un propósito que es en Cristo Jesús. Nos da tranquilidad a nuestros temores. ¿Cómo no vamos a decir gracias, Señor, por ese don inefable? Romanos 8, 14 y 16. ¿Qué nos dice Romanos 8, 14 y 16? ¿Lo volvemos a repetir? ¿Se animan? Yo no me animo, porque todavía no me lo sé todavía de memoria, lo tengo que decir. Pero ahora esperen que arranque. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y después 16 dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Pero el versículo 15 que dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud. ¿Para estar otra vez en qué? En temor. ¿Tenemos el espíritu de esclavitud para estar en temor? Él es el que nos da la tranquilidad de saber que somos sus hijos y ya no tenemos temor. ¿Por qué? Porque habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Por el cual clamamos, Abba, Padre. Y Él da según su voluntad a nuestras peticiones. ¿Cómo no vamos a estar agradecidos de este don inefable? Primera de Juan, capítulo 1, versículo 15, dice, 5:15 dice, Primera de Juan 5:15, y sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos. Sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Él responde a todas y cada una de nuestras peticiones, hermano. ¿Por qué? Porque el Señor en su don inefable, en su don inexplicable, nos ha hecho sus hijos y somos sagrados para Él. Recuerdo una vez una historia de un niño pequeño, no sé si tenía 4 o 5 años, que en una reprimenda de su madre, ese niño sale corriendo de la casa y se escapa. Se escapó de la casa. Cogió la puerta y se escapó. ¿Qué pasó con ese niño? Apareció a unas 15 calles de su casa, en la casa de la abuela. ¿Cómo recordó el camino desde su casa hasta la casa de la abuela? Es inexplicable, ¿no? Porque un niño de 4 o 5 años, ¿no? Con las calles, todo se ve todo súper grande, ¿no? Ese niño muy travieso, la abuela vuelve y cuando está volviendo hacia la casa, la madre desesperada había salido a buscarlo sin saber por dónde iba a aparecer. Pero la madre, ¿qué hizo? Dice, voy a la casa de mi mamá para ver si quizás lo encuentre por ahí, porque ¿cómo es que se ha ido de casa de esa manera, ¿no? El muy travieso, por una cuestión inexplicable, consigue llegar hasta la casa de su abuela y su abuela lo trae de regreso a su casa y en el camino se encuentra con su madre. Su madre rompe a llorar porque, claro, este niño travieso lo había vuelto a encontrar, ¿no? Y esto me hace acordar ese
esa situación del padre con el hijo pródigo, ¿no? Porque este niño del hijo pródigo también era un niño travieso, ¿no? Que se fue de la casa sin dar explicaciones y le dice, bueno, papá, dame todo lo que me pertenece, que yo quiero hacer mi vida, ¿no? Y después cómo vuelve, ¿no? ¿Y qué hace el padre? Bueno, al principio esa madre llora porque lo encontró. Y una vez que lo abraza y lo besa, dice, bueno, ahora vamos a llegar a casa y vamos a tener una conversación seria contigo. Y ese niño pequeño se escondía detrás de la falda de su abuela. No, porque sabía la que le esperaba, ¿no? Pero bueno, para eso estamos los abuelos. Y gracias al Señor por esa abuela Pero fue el encuentro de ese niño travieso con su madre, que a veces es inexplicable. Y eso es lo que tiene el Señor con nosotros, ¿no? Ese amor inexplicable, de que aún siendo pecadores, de que muchas veces queremos escaparnos, ¿no? ¿Por qué tenemos esa actitud de querer salir? El Señor nos dice, quédate aquí, como la gallina que cuida a los polluelos, dice, ¿no? El Señor, que el Señor hace con sus alas como hace la gallina. No sé si alguna vez vieron una gallina cuidando a sus polluelos. Y por ahí en una de esas, de entre las plumas de la gallina de esa madre, aparece la cabeza de un polluelo queriendo salir. Y la madre con el pico dice, no, quédate ahí adentro. Y así está el Señor con nosotros. Queremos muchas veces querer escapar, pero el amor de Dios, ese don inefable, hasta aún en eso nos cuida y nos protege. Porque dice que Él va a cumplir y va a cubrir con cada una de nuestras necesidades y va a cumplir con su promesa. Porque ¿qué dice el Señor? Si están en mis manos y en las manos de mi Padre, nadie me los arrebatará. Somos sagrados para el Señor por ese don inefable. Y somos, no es que nosotros somos, el Señor con nosotros es infinitamente paciente por ese don inefable. Dice 2 de Pedro capítulo 3 versículo 9, el Señor no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza. Dice, sino que Él es, ¿qué cosa? Paciente. ¿Y por qué es paciente el Señor? ¿Qué es lo que está esperando el Señor? No quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, hermanos, ¿cómo no vamos a dar gracias al Señor por ese don inefable? ¿Se dan cuenta? Ese don inexplicable, por eso es inexplicable. No hay palabras que podamos comprender nosotros y que podamos luego decir por ese regalo que Dios hizo con cada uno de nosotros. Porque ese regalo, ese don de Dios nos hizo el Señor a nosotros. Y por eso el apóstol Pablo termina diciendo en 2 de Corintios 9:15, gracias a Dios por ese don inefable. El Señor nos dice en Juan 1:11 y 14, ¿no? A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Los cuales no son engendrados de carne, de sangre, ni de voluntad de varón. ¿Se dan cuenta? ¿El hombre qué es? El hombre es carne y sangre y es creado por voluntad de varón, ¿no? Creado no, o sea, engendrado por voluntad de varón. Y cuando habla de varón habla del contexto del hombre y la mujer, ¿no?
Y sin embargo somos hijos de Dios y no venimos ni de sangre, ni de carne, ni de voluntad de varón. Pues, ¿qué es? Pues es un don de Dios, hermanos. Porque somos engendrados de Dios. Ni de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Y ese Dios quién era? Juan 1:14, ¿no? El Verbo. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y ese Verbo, en Gálatas 4:4 dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos, ¿qué cosa? La adopción. No somos engendrados ni de sangre, ni de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces ahora recibimos la adopción de Dios. Y 2 Corintios, lo que dijimos al principio, 5:17, que de modo que si alguno está en Cristo, ahora somos nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Es Cristo quien transforma nuestras vidas. Es Cristo quien hace sagrado al hombre para presentarnos al Señor, delante del Señor, como decía Judas 24, sin caída y sin mancha. ¿Cómo no vamos a dar gracias al Señor por ese don inefable? Es inexplicable. ¿Cómo vamos a explicar el amor de una madre hacia su hijo? Aunque se porte mal, esa madre está desesperada por buscar a su hijo. Y hermanos, el Señor nos ha adoptado con la sangre preciosa de su Hijo Jesucristo y nos ha hecho sus hijos. Entonces, el Señor nos ama y no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento, ¿no? Por eso es esa paciencia. El Señor es el que nos guarda por el poder de Dios en 1 de Pedro 1:5. Él nos guarda por su poder mediante la fe. Y el Señor en el capítulo de Efesios 5:27 nos dice que Él guarda una iglesia y la cuida. ¿Para qué? Y hace la analogía del matrimonio del hombre y la mujer, ¿no? Y el Señor guarda su iglesia, a esa novia, para cuidarla que no se presente sin mancha, ¿no? Y pura, para presentársela a Él mismo, ¿no? Hay cosas que son inexplicables, pero es el trabajo de la salvación de Dios en nuestras vidas, hermanos. Es ese don inefable, don que no tiene explicación, para presentarla sin mancha y santa. Y es ese Cristo que nos tiene paciencia, hermanos, y no quiere que nadie se pierda y que todos procedan al arrepentimiento. Él nos da hasta la seguridad de saber de que Él nos ama y de que ese don inefable va a estar con nosotros. Ya, para terminar, Romanos capítulo 8. Vamos a abrir nuestras Biblias en el versículo Romanos 8, 31. Perdón, 8:28. Y dice el apóstol Pablo, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme
a su propósito son llamados. Son llamados por ese don inefable. Porque a los que antes conoció, también dice, los predestinó, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Podemos entender esto? Dice, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. El Señor nos llama, el Señor nos justifica, el Señor nos glorifica por nosotros, por lo que somos nosotros. Qué bueno que soy, mira todo lo que cumplo. ¿Es por eso? Es por su don inefable, hermanos. Es por su don inefable. A pesar de todo lo que nosotros somos, ¿cómo no vamos a dar gracias a Dios por su don inefable? No tiene explicación. Y los hombres quieren explicarlo. No, lo que tú tienes que hacer es esto. No, lo que tú tienes que hacer es esto otro. No, hermanos. Lo que debemos hacer es dar gracias a Dios por su don inefable. No hay explicación. Es entrega. Es dar todo nuestro ser a ese Dios que nos da todo. Ese don inefable. Y el apóstol Pablo dice en el versículo 31, ¿qué pues diremos a esto? ¿Podemos decir algo con respecto a estas cosas? ¿Podemos explicarlo? Bueno, sí, algunos dicen, sí, bueno, el Señor nos ama, por eso. No. Bueno, el Señor es justo. Bueno, el Señor si lo dijo, ahora tiene que cumplir, ¿no? No tiene explicación. Viene de Dios. Viene de Dios. Dios es por nosotros. ¿Quién contra nosotros? Dice el versículo 32, el que no escatimonia a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Se dan cuenta, hermanos? Eso es el don inefable. Cristo murió por nosotros. Cristo resucitó por nosotros. Cristo además está a la diestra del Señor para interceder por nosotros. ¿Cómo no vamos a dar gracias al Dios maravilloso y tan grande que tenemos por ese don inefable? Ese don que no tiene explicación. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Por qué? Porque es su don inefable. Por eso no nos vamos a separar nunca del amor de Dios. No porque yo lo diga ahora, es porque el Señor lo dice en su palabra. Es su don inefable. ¿Quién nos va a separar del amor de Cristo? ¿Quién nos va a separar del amor de Dios? Del que lo hace como esa madre angustiada
buscando ese niño que se ha portado mal. Después, si quieren, le digo quién era ese niño. El Señor, hermanos, nos ama. El Señor nos espera. El Señor nos transforma. ¿Cómo no vamos a dar gloria a Dios y gracias al Señor por ese don inefable? Vamos a orar. Amado Padre que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, por tu amor, tu misericordia y por lo que haces, Señor, con nosotros sin ser merecedores, Señor, de tan grande privilegio, Señor, de tanta preocupación, Señor, que tú tienes por nosotros. No podemos explicarlo, Señor. No lo entendemos, Señor. Lo único que nos queda es esa esperanza de saber que vamos a estar la eternidad contigo y ahí en la eternidad vamos a hacer tantas preguntas, Señor, que el solo hecho que tenemos ahora, Señor, pero el solo hecho de verte, tu rostro cara a cara, ya vamos a entender y comprender ahora cosas que no entendemos. Gracias, Señor. Porque ahora nos parecen inexplicables, pero hay una respuesta. Cristo. Por ello, Señor, te pedimos que nos mantengas firmes, Señor, como nos dice también en tu palabra. A pesar de las dificultades, a pesar de las adversidades que podamos sentir, a pesar de los momentos tranquilos, Señor, en el cual podamos transitar. El enemigo está alrededor, acechando. Y por eso, Señor, tenemos que estar firmes, preparados. Mantenernos firmes, Señor, mantenernos alertas, sabiendo de que hay un trabajo inconmensurable, que es el trabajo de Cristo en la cruz del Calvario, el cual hizo por nosotros, y el cual esa obra maravillosa, Señor, ahora se ve reflejada en esa esperanza que tenemos, en ese don inefable. Algo que no explicamos, no hay manera de decir, Señor, lo extraordinario que es todo eso. Por eso, Señor, gracias. Gracias, Señor, y te pedimos que nos bendigas y nos mantengas firmes. Te pedimos, Señor, que obres en la vida de cada uno de nosotros, por esta iglesia, Señor. Obra en nuestros adultos, Señor. Obra en nuestros jóvenes, Señor. Obra en nuestros niños. Gracias te damos, Señor, por todo. En el nombre precioso de tu Hijo amado Jesucristo, nuestro Salvador. Amén.